Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego. Bueno, hoy he venido a hablarles acerca de los procesos de cicatrización de las heridas. Sí, y quería empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Existe cicatrización en el reino vegetal? Sí, existe cicatrización en el reino vegetal, pero también en el reino animal. Así que es muy importante saber, ¿por qué? ¿Por qué en el reino vegetal? Porque nosotros tenemos el árbol, tiene su rama. En ese momento tú la rama la partes de casualidad. Entonces, lo que va a hacer la rama es lo que va a hacer el árbol va a querer solucionar esa lesión que le produjimos. Entonces, lo que va a formar es un callo. Ese callo que se formó es el proceso de cicatrización que realiza la planta para poder, se podría decir, curarse de esa lesión que lo produjimos de casualidad. ¿Sí? Y luego sale la hoja o lo que vaya a salir. Entonces, cabe resaltar que es importante saber que en el reino vegetal también existe proceso de cicatrización. Bien, aquí les traje unas diapositivas, así para que puedan verlas. Por ejemplo, empezamos. Heridas. Las heridas. ¿Quién nos ha hecho una herida? Todo el mundo nos hemos hecho heridas alguna vez, por estar jugando de niños o de adultos cuando estamos cocinando o en ese momento estamos con el cuchillo y nos pasamos el cuchillo de casualidad y comienza a salir la sangre. Sí, la sangre es muy escandalosa en ese momento, entonces uno lo que hace es lavarse en ese momento con el agua y ya. Pero en realidad nuestro cuerpo está combatiendo porque ese cuchillo está lleno de microbios en ese momento. Entonces nuestro cuerpo va a ayudar a combatir y a regenerar esta piel que habíamos lesionado en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una herida? Una herida es una abertura de la piel que lo que va a producir es que los microbios puedan ingresar por esa herida y producir una infección. Pero gracias al proceso de cicatrización que tiene nuestro organismo, no va a haber la infección si es que hay un buen cuidado también, claro. Si es que hay un buen cuidado, si es que lavamos bien la herida, lo estamos tratando, no estamos exponiéndolos a, por ejemplo, a factores donde puedan ser contaminantes y esta herida pueda contaminarse muchísimo más de lo que ya se contaminó con el objeto que ese momento nos provocó la lesión, ¿sí? Entonces, el proceso de cicatrización es un proceso dinámico, interactivo. ¿Por qué dinámico e interactivo? Porque participan muchísimas células de nuestro organismo. Células que van a venir a atacar, células que van a venir a regenerar esa piel que hemos cortado y nos va a ayudar muchísimo a lo que es la cicatrización. Todas las células que van a participar. Por eso es que es interactivo. ¿Sí? Bueno, aquí tengo otra imagen. Aquí como les muestro, le dije interactivo porque si ven, aquí hay una astilla. Esta es la piel. La astilla ingresa no solo la astilla, ingresa bacterias también. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Los glóbulos blancos, para ayudar a combatir, salen leucocitos. También se encuentran glóbulos rojos que van a ayudar a formar el coágulo sanguíneo con las plaquetas. Entonces, todo esto de aquí, también agregamos fibrina, proteínas de defensa, todas esas células, tanto proteínas, células, van a ayudar muchísimo a reparar ese tejido lesionado. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de la fase del proceso de cicatrización, voy a hablar de los tipos de cicatrización. Existen tres tipos: por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. La cicatrización por primera intención son muy superficiales en realidad. Sí va a haber sutura. ¿Por qué? Porque se puede suturar de los bordes de la herida, se sutura y se cierra en ese momento. ¿Bien? En cambio, por segunda intención no va a haber sutura. Se va a esperar la cicatrización a partir del tejido de granulación, que vamos a hablar un poco más adelante sobre qué es el tejido de granulación. Entonces va a esperarse el tejido de granulación para que llegue a cicatrizar, pero no va a haber la sutura. Y por tercera intención, la sutura no va a ser inmediata, va a esperarse, porque ya es un poco más profundo, entonces va a esperarse en que llegue a tejido de granulación, y una vez que llegue a tejido de granulación ya se va a poder suturar en ese momento. ¿Sí? Bueno, ahora empezamos. Fase inflamatoria. ¿Sí? Perdón. Las fases del proceso de cicatrización son tres: fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de remodelamiento o de remodelación. Entonces, empezamos con la fase inflamatoria. Fase inflamatoria. Les puse el coágulo. Aquí se puede observar el coágulo. Bien. ¿Qué es el coágulo? El coágulo sanguíneo. Bien, todo el mundo siempre se dice, uy, se me formó coágulo, dice. Sí, pero ¿qué es el coágulo, familia? Coágulo sanguíneo. Ese coágulo va a ayudar muchísimo
a evitar hemorragias, a que no nos desangremos en ese momento, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que contiene ese coágulo? Va a contener fibrina, va a contener plaquetas, va a contener hematocitos y otras células más. Bien, entonces empezamos con la fibrina. ¿Qué es la fibrina? La fibrina es una proteína que tiene una estructura tridimensional que va a ayudar a compactar esas plaquetas que van a ir hacia el coágulo. Bien, entonces, por ejemplo, la fibrina es así, viene así como, se podría decir, hilitos, hay que decirle, y en ese momento están las plaquetas como bolitas, entonces va a venir, va a compactar tanto plaqueta con fibrina y la pared va a ser más consistente en ese momento y no va a haber una hemorragia. Por eso dice que la fibrina, se dice que la fibrina es muy importante en la cirugía porque va a evitar las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Porque no va a salirse la sangre por todos lados, no va a tener esa consistencia para que la sangre no salga. Y bueno, los hematocitos, que son células que llevan oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, porque es muy importante tener siempre oxigenación en los tejidos. Todos los tejidos siempre están oxigenados. Bien, seguimos. Ahora, ¿quiénes son los primeros que actúan? ¿Qué células son los primeros que actúan como para eliminar las bacterias que ingresaron a partir de la lesión? Bueno, son los neutrófilos y los monocitos. ¿Sí? Los neutrófilos y los monocitos ambos son leucocitos, o sea, son glóbulos blancos que son bactericidas, van a ayudar a eliminar esas bacterias que ingresaron. Cabe decir que los neutrófilos son los más abundantes en el cuerpo humano y los monocitos son las células más grandes en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces los neutrófilos van a actuar en el primer día de haberse producido la lesión y los monocitos van a actuar al segundo o tercer día que se produzca la lesión. Pero el monocito pasa una evolución, se podría decir, porque el monocito tiene que atravesar los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos, luego atraviesa las paredes del tejido conjuntivo y una vez que atraviesa las paredes del tejido conjuntivo se viene a llamar macrófago, ¿sí? Es una célula que ayuda a fagocitar, a eliminar bacterias. Aquí les puse un video para que puedan ver qué es la fagocitosis y así nos enteramos un poco mejor. Ahí podemos observar el macrófago que está siguiendo a la bacteria en ese momento. Esta es la bacteria. Ahí está fagocitando, se está comiendo, ¿sí? Bueno, le hice ese video para que podamos entender mejor qué era la fagocitosis. Bien, ahora voy a hablar acerca de la fase proliferativa. La fase proliferativa comienza del tercer al quinto día, ¿sí? Y a veces también puede empezar a partir de la cuarta semana según la intensidad de la lesión, si es por primera intención, a partir de la cuarta semana. Bien, ¿y qué tiene como objetivo el tejido? ¿Cuál es el objetivo que tiene la fase proliferativa? El objetivo es producir tejido nuevo para llenar el espacio de la herida, ¿sí? Entonces, aquí les muestro en la diapositiva que en la fase proliferativa hay lo que es la granulación, lo que es la proliferación y la contracción. Vamos a hablar una de cada una. Son 3 pasos que van a pasar en la fase proliferativa. Granulación. Podemos observar, a ver que lo amplío mejor para que se pueda mejor en la cámara. Bien, aquí podemos ver a los fibroblastos, son estos de aquí, estos son los fibroblastos. También encontramos a las células endoteliales vasculares y también a la angiogénesis, ¿sí? Ahora vamos a explicar uno de cada uno. A ver, disculpe, ahora les explico bien. Bien, entonces, la granulación. ¿Quiénes participan en los fibroblastos? ¿Qué son los fibroblastos? Es muy importante decir que porque son fibras estructurales que ayudan a ese tejido a que vuelva a regenerarse en el sentido de que proporciona colágeno y elastina. En este proceso que ha habido la lesión, que hubo una lesión, va a sintetizar colágeno tipo 3. No es tan consistente el colágeno tipo 3 porque normalmente tenemos el colágeno tipo 1, pero va a ayudar muchísimo a la reparación, ¿sí? Y la elastina también. Bueno, entonces, también habíamos nombrado acerca de las células endoteliales vasculares, que son las que tapizan el interior de los vasos sanguíneos, y puse como principal en una diapositiva completa a la angiogénesis. Aquí quiero mostrarles. La angiogénesis es un proceso fisiológico, ya que se crean nuevos vasos sanguíneos desde los vasos sanguíneos preexistentes para formar vasos sanguíneos nuevos.
Estos son los vasos sanguíneos preexistentes y estos son los vasos sanguíneos nuevos. ¿Sí? Hay que decir que la angiogénesis es un proceso natural, normal, que ocurre tanto el proceso embrionario, cuando hay una cicatrización de herida, pero también es un proceso fundamental en la transformación del crecimiento tumoral. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo, ¿sí? Así cortito para que vayan entendiendo lo que es la angiogénesis, porque le doy una importancia muy grande. Porque nosotros, bueno, hay personas que tienen tumor y ese tumor pasa por los vasos sanguíneos, se implanta fuera de los vasos sanguíneos, entonces ese tumor va a querer alimentarse en ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir angiogénesis, que va a crear nuevos vasos sanguíneos de los vasos ya existentes, preexistentes que están ahí. Entonces, como por los vasos sanguíneos pasan muchísimas células que van a ayudar a alimentar a ese tumor, el tumor va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer hasta un punto donde va a formar metástasis. Esa metástasis va a correr por los vasos sanguíneos y va a salir por el vaso sanguíneo principal. Y una vez que salga por el vaso sanguíneo principal, va a salir de nuevo hacia el exterior, hacia afuera de los vasos sanguíneos. Y ese tumor se va a volver a implantar y así va a comenzar a crecer, va a crear nuevos vasos sanguíneos que va a producir lo que es angiogénesis, va a crecer, crecer, crecer y luego va a formar metástasis y así el tumor se va incrementando en el organismo. ¿Sí? Bueno, entonces, las